antes a un texto de Jean Genet que dice lo siguiente: cuentan que Zaratustra, al cabo de su milenario exilio, regresó entre los hombres para comunicarles su renovada inocencia. Y cuentan también que cuando llegó a la ciudad más próxima, aprovechó que la multitud estaba reunida en la plaza, esperando la actuación de un volatinero. Un volatinero tiene que ser un equilibrista sobre su cuerpo. El volatinero estaba ahí para mostrarles el espacio donde el hombre debía conquistar su señorío y su grandeza. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y otro hombre por inventar, una cuerda sobre el abismo. Y cuenta que señaló su índice, con su índice el alambre, horizonte de tensa realidad, hasta el punto de que apenas nada en él es real, siendo tan solo el filo de todos los espacios posibles, el alambre. ¿Cómo habitar un territorio así? Y sin embargo, ¿cómo no hacerlo? ¿Acaso le es posible al hombre ponerse en pie sobre su cuerpo y ponerse en pie para arriesgarse? ¿Acaso la vida no es un riesgo? ¿Y acaso Zaratustra no enseñaba a bailar sobre el abismo? Como el bailarín, bailar sobre el abismo es atravesar 1000 peligros y algunas promesas. Cuando el volatinero recorre el alambre, le asalta la imagen fantasmal de las infinitas posiciones que dentro de un segundo puede su cuerpo adoptar en el espacio. Solo una es habitable, sin embargo, solo una: darse cuenta de su precariedad. María Claudia Mejía, que ya nos visitó el año pasado al 7º Foro Stoa, cuyo tema era ¿qué es un acto de creación? Tuvimos el gusto de tenerla en 2 escenarios. Es coreógrafa, bailarina y docente de danza contemporánea, máster en prácticas artísticas contemporáneas y diseminación, una palabra muy usual entre filósofos. Énfasis en coreografía en la Universidad de Girona, España. Cofundadora y docente de la licenciatura en danza de la Universidad de Antioquia. Coreógrafa y directora invitada de la obra Las danzas privadas de Jorge Holguín Oribe, ese gran personaje de la danza y de la poesía al que el Teatro Matacandelas le hizo un maravilloso homenaje. Los cuerpos de la danza resumen una idea de la danza a través de la historia y la manera en cómo se ha propuesto, pospuesto y estallado un concepto que va a ser trabajado en esta charla, el concepto de cuerpo, encarnado justamente en los cuerpos como instrumentos de la danza. Esta será una mirada a esos cuerpos, su cambio según el género de danza y una reflexión acerca de nuestro cuerpo y su concepción en el medio local frente a la efervescencia dancística que se explota actualmente. Y finalmente voy a citar a un personaje muy querido de la historia del arte que hizo de su cuerpo templo, éxtasis, pero también sufrimiento, y del cual, conectando con la charla que se acaba de dar, extrae una voz única en sus diarios delirantes de uno de los más grandes y poderosos bailarines de la historia, que es Nijinsky. Dice Václav Nijinsky: no me gusta la técnica insensible, yo conozco a los literatos, yo los entiendo, ellos quieren examinar mi cerebro,
pero yo quiero examinar sus mentes. No soy un fakir ni un mago, soy Dios en un cuerpo. La gente dirá que lo que escribo es estúpido, pero en realidad todo lo estúpido tiene un significado profundo. Impenetrable si no hablo, si no grito estúpidamente, nadie me entenderá. El estilo, esa es pura invención francesa. Yo bailé duro sobre estas ásperas maderas hasta sacarme sangre de las plantas de los pies, hasta alcanzar las cumbres de la locura. Les repito, este es un hermoso texto de Václav Nijinsky. María Claudia Mejía, bienvenida de nuevo al 8º Foro Anual de Filosofía. Claro. Hoy. Bueno, ante todo muchas gracias a Ricardo y a Paula por esta segunda invitación, el que es caballero y en este caso la que es dama, repite. Yo confieso que estoy presa del pánico, porque mi región es el cuerpo y a mí me encantaría tener la facilidad de todos ustedes de citar con autores y todo esto. Lo intenté cuando estudié mi maestría, pero tengo que reconocer que mi terreno y las aguas en las que me muevo y en las que nado y en las que casi puedo ahogarme, pues es el cuerpo y el movimiento, y de eso les voy a hablar. Es un poco difícil mirar atrás toda esa historia, toda esa cantidad de cosas que finalmente inspiran a cualquier ser humano que quiera ser bailarín, y uno de esos seres humanos pues. Entonces, además de sentirme pues muy contenta de estar aquí en el Foro Stoa y bastante intrigada porque ya escuché las intervenciones y todo, tengo que decir amén a lo que acaba de decir Ricardo, a lo que acaba de leer, citar a Václav Nijinsky, porque vamos a hablar un poco además de él. Mejor así. Entonces cierro esto. Bueno, yo no puedo estar sentada mucho rato, ya lo van a ver. Entonces, y lo otro, la conferencia de Dayana me lleva a iniciar un poco por el lado en que ella lo dejó. Si algún ser humano está pendiente de su cuerpo 24 horas, 7 días, es un bailarín. Somos casi que hipocondríacos. Con una extraña paradoja, y es que el bailarín, si realmente es bailarín de espíritu, ¿cierto? Porque uno puede tener el cuerpo de un bailarín, pero no tener el espíritu de la danza, y viceversa. Si es verdaderamente bailarín del espíritu, luchará y esconderá sus enfermedades y sus lesiones lo más que pueda con tal de bailar, y eso es gravísimo, claro. Por eso tantas vidas de bailarines terminan pronto. Pero también terminan pronto, hablaban ahora de la disciplina, porque hay ciertas disciplinas, y es lo que vamos a ver aquí, que empiezan a negar el cuerpo, a cortar su capacidad interpretativa y creativa desde temprana edad. Por ejemplo, la mía, un sardino de 41 años, ya no es bailarín en la danza clásica o en la danza moderna, pero sí en otros tipos de danza como la danza contemporánea. Entonces, más o menos aquí acabo de hacer una breve introducción de lo que será. La danza ha estado presente siempre, ¿cierto? Porque la danza finalmente es movimiento, y aunque lo que ahora en este tiempo se concibe como danza, una de las artes mayores y todo el asunto, la danza nace de los movimientos más básicos, primitivos y primigenios del hombre, pues, y de la mujer. Rodar, caminar, correr, bostezar, reír, hacer el amor, lo más básico, comer, dormir. De ahí nace la danza. Y lo que cuenta un poco la historia es que la primera danza como tal, concebida como una organización de seres humanos en movimiento, parte del ritual, de la reunión, de los rituales para sentirse juntos y acompañados, y los rituales para pedir por, ¿cierto? Buena casa,
clima, cosecha, y los rituales de conexión con los dioses, sea lo que sea que se llama Dios en cualquier cultura. De ahí también podemos hablar de las danzas de trance o de las danzas rituales, que en esta época son tan manidas y se enseñan en cualquier parte, y que no puede ser así porque están conectadas directamente con una cultura, con una etnia, con una geografía, con una historia. Y aparece este personaje que en muchas culturas danza y danza para conectarse con los dioses, que es el chamán o el medium o el brujo, ¿cierto? Yo hago énfasis en este asunto de la danza ritual porque si bien yo la considero la raíz de todo el asunto, ahora se pervierte. Entonces yo he visto que se enseñan danzas rituales en todas partes, en cualquier lado. Entonces se enseñan danzas rituales sufis en Medellín y se enseña danza ritual azteca en Checoslovaquia. Y listo, una cosa es aprender el movimiento como tal, pero el ritual requiere esa raíz profunda de la tierra. Y si algo tiene que estar enraizado profundamente a la tierra, aunque camine por ella y la atraviese, pues es el cuerpo. Ni más ni menos, porque además estamos sujetos a la ley de gravedad, que es, como decía un amigo mío, la ley con la que peleamos los bailarines todo el tiempo, por esa necesidad de saltar y de podernos mantener en el aire, o incluso la necesidad de estar en el piso. Bueno, entonces voy a empezar por las disciplinas, porque la literatura y el arte nos han dado visos de lo que es la danza como tal, concebida como un arte escénico para entretener o para reflexionar, y que implica algo fundamental, y es el cuerpo de un bailarín. Solo a través del cuerpo está la danza. Alguien que trabaje en nuevas tecnologías y que le encante la danza conceptual puede pararse y decirme, las máquinas danzan, todo danza, no necesariamente el cuerpo, pero esa es otra discusión. El bailarín tiene el instrumento perpetuamente. Nosotros no podemos sacar el instrumento de un estuche meterlo en un estuche y guardarlo como un músico, o cerrar el taller de pintura y dejar allí el lienzo a medio terminar como un pintor. No tenemos más remedio que vivir con el instrumento. Y además, la obra de arte que se hace en nuestro cuerpo necesariamente implica que el cuerpo es la obra de arte, porque la coreografía que se le enseña o que ejecuta un bailarín o varios bailarines se ven en tanto los cuerpos se están moviendo. Si no, pues no. Entonces es a la vez la belleza y la tragedia de ser bailarín. El término coreógrafo, el término bailarín creo que lo entendemos todos. El término coreógrafo quizá algunos no lo entiendan muy bien. Se le llama coreógrafo o coreógrafa a la persona que crea una obra de danza. Y entendemos obra como un dispositivo escénico, que cuando hablamos de danza implica una serie de movimientos conectados o no, desconectados o no, con música o no, pero una serie de lenguaje cuyo principal hablante, me perdonan si el término no es correcto, pero para mí es así, es el cuerpo, ¿cierto? La traducción, el alfabeto se hace a través del cuerpo. Entonces, coreografía, que además en la época del Rey Sol, de Luis XIV, era la palabra más importante y por eso está de primera en el frontispicio de la Ópera de París. Coreografía es la manera en que una persona o varias personas deciden que se relacione un cuerpo consigo mismo o con otros cuerpos, porque la danza puede ser una sola persona, dos personas, 3, 4, 5, 6, miles, con el espacio y el lugar, con el tiempo, porque necesita que atraviese el tiempo y un tiempo determinado. Y podemos decir que con otras cosas como el sonido o el silencio.
La definición de coreografía pues abarca montones de cosas. Actualmente en nuestro medio y concretamente en Medellín, Antioquia, Colombia, entendemos coreografía como una serie de frases, de movimientos fijas y que el bailarín las hará siempre, disciplinadamente, todos los días a la misma hora. Pero la danza contemporánea estalla ese movimiento, ese concepto y define coreografía también como la posibilidad de improvisar, como la posibilidad de moverse seguramente en el mismo día, a la misma hora, en el teatro a las 8 de la noche, jueves, viernes y sábado, pero de manera diferente. Hasta ahí voy a dejar ese concepto porque más adelante volveremos a la danza contemporánea. Entonces, el cuerpo del bailarín a través del tiempo pasa por una serie de ideales, de técnicas, digamos de escalones que lo han moldeado y vamos a hablar un poco de eso. Brincando un poco al ritual, del ritual del que hablaba, indicios que se tengan acerca de la disciplina, de la formación de ser bailarín, que yo conozca, seguramente ustedes a través de la filosofía o de otros textos conocen otros, pero se conoce por ejemplo la leyenda de Bagoas, el amante de Alejandro Magno, el muchacho persa, que decía que para agradar a Alejandro decidió ser bailarín porque alguien le dijo, su instructor de algo, que tenía capacidades para ser bailarín y a los 15 años empezó a hacerlo y a estudiar danza y dice que nunca le había parecido un entrenamiento tan duro, que solamente los militares del ejército alcanzaban un nivel de entrenamiento tan sumamente duro. Cuando hablamos de entrenamiento, ¿de qué hablamos? Hablamos que el cuerpo de un bailarín necesita una serie de cualidades físicas y mentales especiales y que tienen que ser desarrolladas para bailar, para alcanzar unos niveles de perfección, de expectativas, etc. ¿Cuáles son estas cualidades físicas? Fuerza, elasticidad al máximo. Ahorita vamos a ver algunos cuerpos, bueno, que son casi sobrenaturales. Fuerza, elasticidad, equilibrio, resistencia cardiovascular, más o menos la misma de un atleta que corre a los 100 metros. Coordinación, ¿cierto? No tiene que hacer así para saber dónde está la derecha, tiene que saber instintivamente dónde está. Necesita una resistencia física suma, una salud a toda prueba, necesita oído musical, necesita algo que nosotros llamamos memoria corporal o memoria coreográfica, que es la capacidad de aprenderte en poco tiempo una larga serie de movimientos, ¿cierto? Así como los actores se deben aprender un texto escrito de memoria y rezarlo como el Padre Nuestro, un bailarín tiene que aprenderse una serie de movimientos independiente de su grado de dificultad, como si rezara el Padre Nuestro. Entonces estoy hablando de las cualidades básicas que necesita un bailarín. Y son las cualidades que empezaron a ser sistematizadas y buscadas desde que se conoció o desde que se armó el concepto de bailarín como instrumento del arte. Y concretamente vamos aquí a la danza clásica, el ballet clásico, que nace en la Italia del Renacimiento, y el rey Sol, Luis XIV, perdón, que bailaba, o sea, los reyes tenían una serie de instrucciones que los hacía, digamos, unas personas idóneas, por lo menos idealmente, para gobernar su pueblo, pero además para que tuvieran unas capacidades máximas por encima del común de los mortales. ¿Por qué digo eso? Porque recibían una educación que quisiera yo, esgrima, idiomas, música, etcétera, etcétera. Y Luis XIV bailaba. La disciplina, lo que enloquecía, por lo que se apasionaba Luis XIV, el Rey Sol, era la danza.
Hay una película hermosa que se llama Le Roi Danse, El Rey Danza, donde Jean-Baptiste Grenouille, perdón, ese es el del perfume, donde Jean-Baptiste Lully, músico barroco, se enamora del rey y dice: yo le voy a enseñar música al rey, y los consejeros se le mueren de la risa. El rey, música, el rey danza. Entonces Luis XIV lo que hizo fue sistematizar toda esta cantidad de ejercicios, pasos, posiciones para lograr todas estas cualidades que les acabo de contar de un bailarín, y nació lo que llamamos ahora el ballet clásico. Lo sistematizó creando la primera escuela de danza del mundo, la que se conoce como la raíz de la danza escénica, que es la Académie Royale de la Danse en París, y que por supuesto existe. Esto significa que el cuerpo de la danza clásica a partir de Luis XIV empieza a adoptar un lenguaje cerrado. La danza clásica tiene un alfabeto cerrado. Las 5 posiciones básicas que estamos viendo aquí, por ejemplo, solo les voy a mostrar un poco, o otro tipo de cosas. El arabesque, que es inspirado en las figuras árabes y habla de cómo subir la pierna atrás lo más alto posible, o las maneras en las que un cuerpo debe ponerse frente a la audiencia. Tenemos entonces que ahí nace la llamada danza escénica, es decir, la danza que se pone en escena, ya no la danza del ritual, ya no la danza que se hace en espacios domésticos, o ya no la danza que se hace en la celebración, la danza pagana, ni siquiera la danza religiosa, sino la danza que se lleva a escena para que los reyes, las reinas, la corte lo disfruten. Es parte del entretenimiento. Entonces los bailarines son seleccionados entre la corte o entre los muchachos y muchachas que parecen más dotados, y se someten a un tipo de disciplina sumamente rígida para lograr llegar a este tipo de niveles. El rey bailaba en ese momento. Y ahí hay una explicación que para mí fue muy importante cuando entendí la historia de la danza, y es que a mí siempre me preguntan: ay, pero Colombia para ser bailarín tan difícil. En general los países latinoamericanos son complicados para uno decidir ser bailarín, que porque el gobierno no ayuda, etcétera, etcétera, siempre, ¿no? Pero ¿por qué en los países de primer mundo hay compañías? Por eso, porque nacen a partir de la corte. Entonces, desde ahí en adelante, todas las cortes europeas tenían que tener un profesor de danza, un maestro de danza. Los más apetecidos eran los italianos, hablamos del maestro Cecchetti, por ejemplo. Y por eso se extiende la danza tan fácilmente en Europa, porque además es un signo de distinción, de fuerza, de educación, etcétera, etcétera. Y empiezan a aparecer las compañías imperiales de danza. Bien. Nijinsky, el dios, el payaso de Dios, como él gustaba llamarse. Hablé de Europa y vamos a brincar, pues a Europa también, pero vamos a brincar a Rusia y a la Rusia imperial, que marcó un momento especial en el desarrollo de la danza escénica. Voy a hacer un paréntesis acá para entender qué es escena. Escena es esto. Es lo que llamamos un teatro a la italiana, o una caja a la italiana, donde el público está así como están ustedes y el artista está así, y donde aquí se recrean paisajes, imágenes, danzas, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Un poco lo que es la televisión, pero mejor. Antes no. Luis XIV bailaba en Versalles, ¿cierto? Y se ponía al público alrededor, en cualquier parte. No. A partir de la concepción del escenario a la italiana, esto se llama escena, ¿cierto? Entonces, la danza escénica es lo que podemos llamar la danza que se sube a la escena, que se pone en escena en un dispositivo, valga la redundancia, escénico. Volvemos a Rusia. Entonces Rusia tiene, como todos los países europeos en ese momento, digamos en estos siglos, hasta el siglo XIX,
la escuela imperial rusa. Rusia es muy especial porque se encontraron con una raza con condiciones bastante fuertes para la danza. Entonces aquí empezamos a hablar de un concepto un poco complicado, que es la raza, porque el ballet clásico se funda en cuerpos que tienen una manera, un biotipo, un fenotipo específico. Por eso es tan común y tan normal, digamos, que un chico, una chica europea tenga las condiciones básicas para la danza clásica. En cambio es tan difícil que un latinoamericano las tenga. La danza se ha fundado, la danza escénica, el ballet clásico, en los cuerpos eslavos y europeos. ¿Qué tienen y cuáles son las condiciones? Si yo hablé ahorita del desarrollo de la fuerza, la velocidad, de la coordinación, etcétera, etcétera, hay que hablar que para la concepción de la danza clásica hay un cuerpo ideal y hay unas condiciones ideales. Y cuando un niño o una niña o un joven, hombre o mujer, quiere bailar, digamos en los países que tienen escuelas mucho más avanzadas y de años y siglos atrás, y no tienen las condiciones necesarias, le dicen, mejor dedícate a otra cosa, pero yo quiero bailar. No, no tienes arco plantar pronunciado, tener la cadera, se debe tener un arco plantar pronunciado, se debe tener hiperextensión, como esto, pero más, en piernas y en brazos, se debe tener la cadera estrecha, o sea, las paisas ya vamos, cadera estrecha, pecho plano, ojalá, y mucha fuerza, y una bailarina debe pesar 2 kilos menos de su peso normal, lo cual ya es un poco raro. Y un hombre debe estar en su peso, pero debe tener 0% de grasa, tanto como un deportista que corre los 100 metros planos o un gimnasta olímpico. Hay otra cantidad pues, de condiciones específicas que pide el cuerpo de la danza clásica. Una estatura, los hombres deben medir más o menos unos 70 para arriba, aunque muchos grandes bailarines han sido unos chaparritos. Las mujeres deben medir unos 70 para abajo y además tener una estructura ósea sumamente bien formada. Ya me dirán ustedes cómo logran las bailarinas comiendo solamente remolacha, banano y gelatina tener la fuerza que tienen, pero la tienen. Entonces, vamos a un cuerpo ideal. Además que parte del concepto estético de belleza de la corte o de las cortes. Por eso fue muy raro cuando en el siglo XX empezaron a aparecer bailarines clásicos negros, porque el concepto, el cuerpo ideal de la corte es el bailarín blanco, o sea, ario de alguna manera, pero también porque a partir de este cuerpo ideal, con estas condiciones físicas ideales y de este entrenamiento casi militar, explotan una cantidad de cualidades físicas superlativas, una capacidad de giro, o sea, dar 5 giros en esta posición, una capacidad de salto, etcétera, 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 que solo se logra de esa manera y además solo se logra con esas condiciones físicas y empezando desde muy pequeños. Entonces es todo un condicionamiento para un niño o niña que apenas está en edad de saber qué es lo que quiere, pero que si quieres llegar a ese nivel, pues tienes que empezar a esa edad. No hay más de otra. El cuerpo del bailarín clásico es un cuerpo ideal. Entonces, ¿qué es lo importante en la danza clásica? No es el cuerpo solamente, el cuerpo, sino el cuerpo superdotado y virtuoso. Entonces la danza clásica, además de subirse a la escena, tener decorados y todo el tinglado, tiene algo muy, muy divertido, y es que las obras de danza clásica no le preguntan a la gente por el pensamiento ni la reflexión, son cuentecitos de hadas, la Bella Durmiente, la Cenicienta, que son pretexto para que el bailarín muestre las grandes capacidades físicas o la bailarina. Y además hay roles muy claros. Bailarina es obviamente una mujer, obvio, pues, pero además tiene como un segmento de movimiento específico para ella.
saltos, por supuesto, pero sobre todo giros y cosas sumamente delicadas. Y el bailarín, en cambio, es el que carga a la bailarina, el llamado partenaire. Entonces, era así hasta que aparece Václav Nijinsky en los ballets rusos. Los ballets rusos son un poco una revolución en este sistema de escuelas imperiales, escuelas reales de la danza y compañías que representan países, ¿no? Compañías reales también, The Royal Ballet, por ejemplo, en Inglaterra, o el Ballet de la Ópera de París, etc. Un señor que ni era bailarín, ni era actor, ni se subía al escenario, pero sabía exactamente cómo era este dispositivo del arte, se llamaba Sergei Diaghilev. Se creó los ballets rusos para sacar al mundo, de alguna manera, el poder y la capacidad artística y la realidad artística de Rusia. Está muy emparentada con las vanguardias, por eso vemos que los ballets rusos empiezan en 1907. Este señor reunió una cantidad de artistas, por ejemplo León Bakst, por ejemplo Igor Stravinsky, y lo mejor que él consideró de los bailarines rusos, y empezó a crear obras diferentes a los cuentecitos de hadas, obviamente explotando las capacidades artísticas e interpretativas de esos cuerpos y físicas, y sorprendió al mundo con esta muestra, pues, de poderío artístico y poderío danzario, pero sobre todo encontró un personaje que es Václav Nijinsky. Y aquí podemos ver el cuerpo de la danza clásica. Václav Nijinsky lo pongo como ejemplo porque era el máximo, y cuenta la leyenda, que no ha sido igualado. Tenía una potencia muscular que lo hacía saltar más que a cualquiera y parecer que se quedaba elevado en el aire. Hay un paso que se llama el entre-quatre, que es un salto donde se baten las piernas 4 veces en el aire. Lo que más han logrado son 6 veces, pero Václav Nijinsky lo hacía 10, o sea, subía, batía las piernas y caía así. De Václav Nijinsky no hay videos, lo siento, nada, no podemos ver, tenemos que confiar en la leyenda, que además es lo que me hace pensar en algo. Cuando se empieza a conocer realmente el cuerpo de la danza, es cuando aparece la posibilidad de fotografiar esos cuerpos, porque antes era pintado, ¿cierto? Pues las bailarinas, predecesoras de todo este movimiento que les hablo, obviamente no había fotografía en la época de Luis XIV, 14 y 16, sí, 14, pues, pero cuando empieza la posibilidad de fotografiarse estos cuerpos, emergen. Václav Nijinsky fue la gran estrella de los ballets rusos, así como otros, pues no me puedo extender en tanto, como Ana Pavlova, que de pronto han oído hablar de ella, y pocos, y otros no tan conocidos en nuestro medio, como Tamara Karsavina, Bronislava Nijinska, etc. Pero eso fue un rompimiento realmente interesante en el arte y en el concepto de cuerpo. Hay que contar una cosa, hay que contar que como no existía la televisión ni el cine al nivel que existe hoy, estas eran las estrellas. A Václav Nijinsky lo perseguían hordas de mujeres enloquecidas, y cada vez que bailaba una coreografía que se llamaba El espectro de la rosa, donde su vestuario es lleno de pétalos de rosa, terminaba sin pétalos, que todas lo hagan, los arrastra. Pero él era un poco sobrenatural. Cuando Ricardo nos cuenta, nos lee un trozo de su diario, Václav Nijinsky murió loco. En su familia había una tendencia, pues, a la locura, a la esquizofrenia, y parece que se le disparó de muchas maneras, por varias razones, ¿cierto? Quizá por esa razón genética, pero también porque, siendo todavía muy joven y muy capaz, y por celos, ya eso es chisme, pero es verdad, Sergei Diaghilev lo echó de los ballets rusos y le negó completamente la palabra, y cuenta la historia que eran amantes.
Eso es un chisme grande, pero lo importante de eso es que el gran ejemplo, o sea, el gran bailarín de todos los tiempos, de pronto queda sin su piso, sin su hogar que lo muestra y que lo lleva, y dicen que parte de su locura se destapó por ahí. Pero aquí les estoy mostrando una fotografía hermosa, que yo a veces pienso que la locura de Nijinsky no era necesariamente eso, sino que estaba adelantado a su tiempo. Cuando en este momento, 1907, 1910, 1919, estaban en su furor los ballets rusos y todos los países de Europa tenían compañías de danza y era la competencia por ver cuál era el mejor bailarín, eran las estrellas del momento. Todo el mundo llegaba al escenario esperando ver cuerpos sobrenaturales, o sea, cuerpos que saltaban, que brincaban, que hacían de todo. Y Václav Nijinsky pasó de ser bailarín a coreógrafo, ¿cierto? Entonces, Sergei Diaghilev le dio esta posibilidad y su primera coreografía se llama La siesta del fauno, Le Faune après-midi, con música de Claude Debussy. Cuando se estrenó en el Teatro de la Ville de París, todo el mundo esperaba ver los grandes saltos de Václav Nijinsky. Hay que decir, por ejemplo, que le preguntaban, señor Nijinsky, ¿usted cómo hace para saltar y suspenderse en el aire? Y él decía como, pues, me suspendo, pues, mortales no lo entienden. Y Nijinsky no saltó, ni giró, ni hizo nada en su primera coreografía, sino esto. Todo era esto. Se inspiró en las ánforas griegas para crear su fauno, y de todo este dispositivo de virtuosismo fue al minimalismo. Entonces, dos cosas. La coreografía se basa todo el tiempo en ese tipo de movimientos. Son él y unas ninfas. La historia, el cuentecito, que no es tan cuentecito, es que un fauno está en el bosque haciendo la siesta y aparecen unas ninfas. Y él se enamora de una de ellas y la persigue y ella no le hace caso, hasta que ella sale corriendo y deja su chal. Segunda cosa que destapó el escándalo. En el estreno, ella deja su chal, que era Bronislava Nijinská, su hermana, y sale corriendo, o Tamara Karsavina, cualquiera de esas que eran unas bestias maravillosas, y Václav Nijinsky coge el chal de la ninfa y se masturba en el escenario. Y París enloquece y le tiran sillas y es la cosa más loca, y cierran el telón inmediatamente, y este hombre que ni saltó, ni giró, y además se masturbó en el escenario, llegan y le dicen, pero estás loco, o sea, ¿qué acabas de hacer? Y esta coreografía tan rara, y te masturbaron en el escenario. Y él dice, está en una película hermosa. No fui yo, fue el fauno. No, es cierto, ahí los que son actores lo saben, ahí determina claramente que el cuerpo de un bailarín y de un actor es un envase, o es un envase por el que pasa un personaje y se va. Es verdad, no es él, fue el fauno. Y él lo dice y lo sostiene y lo creen loco y sigue haciendo coreografías. ¿Cuál de todas más rara? Para mí es el primer bailarín y coreógrafo contemporáneo, o sea, se adelantó 100 años y todavía no está entendido. La segunda coreografía se llamó La consagración de la primavera y hace alusión, mejor dicho, se basa en un ritual eslavo, justamente, de sacrificar una virgen para el comienzo de la primavera, para que la cosecha rinda frutos. Pina Bausch tiene una versión bellísima, que pues para mí después de la de Nijinsky está la de Pina, y cualquier compañía europea y norteamericana tiene su versión de la consagración de la primavera. Entonces, para peor, después de que hace todo este asunto de la siesta del fauno, la consagración de la primavera son un montón de muchachas que ni tienen tutú ni tienen zapatillas de punta. Hay que hablar que el tutú y la zapatilla de punta son dispositivos escénicos, escénicos no, también, pero dispositivos para deformar o formar el cuerpo, y ahorita veremos una imagen que hace que las bailarinas de ballet clásico sean las más enfermas del mundo, pues que haya un grado de anorexia y de problemas en los pies superior que en casi cualquier disciplina.
Entonces, luego que Nijinsky hace esto, etcétera, la consagración de la primavera, primero, ni es cuento, segundo, le toca a todo el mundo, y tercero, no hay bailarinas de tutú, sino que todas están así, y así, y empiezan a bailar así. Una música rarísima de un señor que se llama Igor Stravinsky, que nadie entiende. Entonces ya esto sí es el acabose, ya la gente realmente durante el estreno hizo tanta bulla que había que pedirles que se callaran porque los bailarines no entendían a la orquesta, y arrancaba las sillas del teatro y se las lanzaba a los bailarines. A mí me encanta. La coreografía realmente es bellísima. Ahora, pues en ese momento fue la locura, ahora es venerada como una de las coreografías más importantes del siglo XX y quizá de todos los tiempos, y las grandes compañías de danza como el Ballet de la Ópera de París la montan con sus mejores bailarinas, ¿cierto? Pero este hombre nos empieza a hablar de otra cosa, nos empieza a hablar de otro cuerpo, y nos empieza a decir, es que la danza escénica no está en ese cuerpo hipervirtuoso, pues, o en lo que tiene que hacer el cuerpo virtuoso. Estos cuerpos virtuosos hacen otra cosa, y además te están hablando de cosas tuyas. Te está hablando la consagración de la primavera, les habla a ustedes europeos de las leyendas que sustentan nuestra cultura, etcétera, ¿no? Una tercera coreografía que pasó más o menos desapercibida, pero dio mucho de qué hablar, por supuesto, se llamaba Juegos, y hablaba de la infidelidad. Era a través de un partido de tenis cómo un hombre se relaciona con dos mujeres, perdón. Entonces, claro, esto ya se fue la locura. O sea, además de que te masturbas y además de que pones a las bailarinas a bailar así, estás proponiendo que haya un trío. A ver, ya, es el colmo. Para mí fue un hombre, vuelvo y lo digo, que saltó su tiempo. Y miren ese cuerpo. Dicen también que él nunca se quitaba las medias para hacer clase, porque los dedos de los pies eran especialmente largos y por eso podía saltar tanto. Realmente podía ser un tipo sobrenatural. Pero además es un cuerpo formado en la Escuela Imperial de Ballet, sumamente fuerte, como pueden ver el grosor de los muslos, pues el nivel del pecho, la musculatura de los hombros, de los brazos, que además es sumamente grácil. Bueno, continuemos entonces con este cuerpo como torturado y no del ballet clásico. Un profesor mío decía, lo que quieren los bailarines lo que quiere el público del ballet clásico es que los bailarines se maten. ¡Mátense! Pero en la escena háganos creer que no les duele nada, como esta mujer. Ana Pavlova, el cisne, ¿cierto? El epítome de bailarina clásica también de todos los tiempos, sobre cuyo cuerpo se hizo la famosa muerte del cisne. Isadora Duncan, en su viaje, que además coinciden Isadora Duncan, que es otra revolución, y ya hablaremos de ella, con esta revolución de los ballets rusos y Nijinsky. Isadora Duncan cuenta en su diario que fue a ver una clase de danza de entrenamiento de Ana Pavlova. Clase de danza de entrenamiento. Un bailarín, paréntesis, tiene que entrenarse todos los días, tenga o no tenga trabajo, tiene que tener el cuerpo aceitado. Todo el tiempo estás pensando en tener el cuerpo listo para bailar, pero listo. Entonces, las clases de ballet de Ana Pavlova pues eran hacer una barra de ballet, toda esta cantidad de ejercicios que hacen que haya fuerza, etcétera, etcétera, levantar las piernas, etcétera. Y Isadora Duncan lo describe como, por amiga Ana Pavlova, su cuerpo parecía una vara de acero doblada una y mil veces. Yo no quiero ese entrenamiento para mí, no quiero someter mi cuerpo a ese entrenamiento que parece una muñeca sin alma. Algo así decía Isadora Duncan. La Pavlova la ven ahí parada en toda la punta del pie. Ese invento de un señor que se apellidaba Taglioni, se me escapa el nombre en este momento, son las famosas zapatillas de punta. Entonces, ¿cuál era la intención del cuerpo del ballet clásico? Ser etéreo, subir, elevarse. Cuando el señor Taglioni inventó las zapatillas, pues él tenía una hija, María Taglioni, una de las bailarinas más importantes del siglo XIX, y él quería pues que su hija subiera y se elevara. Se inventó este horrible instrumento de tortura que tiene un taco de
ahora los materiales son más benévolos, pero puede ser de madera y goma arábiga en la punta, presiona los dedos y la base es plana, por eso es tan fácil pararse, por eso se puede parar así. Aquí pueden observar el arco, el empeine que les digo, una bailarina o un bailarín que no tengan un arco, que lo tengan que construir, va a sufrir mucho en la vida. Eso es, de verdad, o sea, es fundamental toda esta cantidad de líneas, curvas, que son completamente antinaturales. El ballet clásico no es natural. Entonces, ¿qué hace? Busca un cuerpo antinatural. Por eso las posiciones son así abiertas. Uno no anda así por el mundo, pues uno anda así. Pero es en serio. Entonces, además, el tutú, esa faldita, pues que es como una sombrillita, se creó para que se vieran las piernas. El papá de María Taglioni dijo: si yo oigo bailar a mi hija, la mato. Muy buen padre. Las mallas las creó un francés de apellido Maillot con la intención de que se vieran las piernas. Es decir, es toda una celebración al cuerpo, pero ¿a cuál cuerpo? A este cuerpo formado bajo una disciplina específica que quiere un ideal y que le dice a los estudiantes: el ideal es ese, si usted lo alcanza es bailarín de ballet, si no, no lo es, y punto. Es un sistema corporal cerrado, si te gusta bien y si no, lo sentimos. Además, es el ABC de la danza. Un bailarín en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma sabe que es un plié o que es la seconde. Eso es el lenguaje universal. Unos profesores míos lo describen como la matemática, la aritmética básica del ballet. Bien, entonces observen este cuerpo femenino. Este es el epítome, es el patrón de bailarina clásica de la época de Václav Nijinsky, de la época de los ballets rusos, y sigue siéndolo, obviamente con mejoras. Quiero decir, ¿quién tenemos aquí? Quiero decir, cada vez la tecnología y el estudio sobre el ballet clásico y sobre cómo formar y deformar ese cuerpo, pues alcanza cotas más altas, pero además aparecen cada vez cuerpos más impresionantes. Esta bailarina, pues doy un salto al tiempo, me permito esa licencia para mostrarles esto. Esta bailarina, Sylvie Guillem, es considerada la mejor de todos los tiempos y hasta ahora ha sido indestronable. Está viva, yo la vi bailar y parece una pluma en el escenario. Pero miren esto, o sea, esto no puede existir naturalmente. Tiene que ser construido sobre un cuerpo que está dotado para eso. Es decir, seguramente ese empeine es natural en ella y esa delgadez también, la apertura de la cadera también, pero además fue gimnasta olímpica y luego estudió en la Escuela de la Ópera de París, siguió pues el legado de Luis XIV. Entonces tenemos ese cuerpo perfecto para el ballet, ¿no? ¿Cierto? No solo bellamente dotado, sino bellamente formado al límite. Un cuerpo superdotado formado al límite. Como esas bailarinas, pues ya hay montones. Hay una cosa más, que es lo que distingue a una bailarina clásica de una gimnasta, porque la verdad es que las gimnastas hacen más cosas que nosotras. Pero los gimnastas tienen una muerte pronta, pues su carrera acaba a los 24, si mucho, y la intención es deportiva, ¿no? Es ganarse una medalla, y es un lenguaje cerrado, con una puntuación y todo el asunto. Aquí la intención es el arte, entonces además de tener un cuerpo formado de esta manera, está la capacidad interpretativa. ¿Qué es eso? Lo que hace que si ves 5 bailarines en escena, todos están haciendo lo mismo, pero hay uno que te llama poderosamente la atención, porque ese tiene algo. Su capacidad interpretativa es especial. Bueno, el cuerpo superdotado de Sylvie Guillem, al límite. El ballet clásico, por supuesto, es una escuela que nunca morirá y que cada vez tiene más importancia y más seguidores y todo el asunto, pues es una institución en la danza. Nadie se piensa la danza escénica en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, sin el ballet clásico. Bien, vamos al cuerpo que contrapone ese ideal y es el cuerpo de la danza moderna. Aunque Isadora Duncan, nadie se pone de acuerdo dónde ubicarla y tienen toda la razón porque ella es inclasificable.
Isadora Duncan es inclasificable. Pero fíjense el cuerpo que acabamos de ver, Ana Pavlova, su amiga, y mírenla a ella, más llenita, sin puntas y sin nada que la apretara. Quiero decir, Isadora dijo, ¿qué? ¿Ese es el cuerpo de la danza? No, hay que volver a la danza antigua, lo que ella creía que era la danza antigua. Isadora no es eslava, Isadora es, si mal no entiendo, descendiente de inmigrantes irlandeses, pero es norteamericana. Isadora Duncan en Estados Unidos. Desarrolló su carrera en Europa, porque en Europa le pararon bolas, pero Isadora Duncan no es eslava. Pues tiene su sangre eslava, por supuesto, pero no es el cuerpo superdotado, no lo fue, pero tuvo, pues, además de una personalidad arrolladora y una extrañísima estrella que se debatía entre la felicidad y la tragedia, pues el espíritu de la danza. Entonces ella lo que propuso fue lo contrario, y en ese sentido también se le adelantó al mundo, porque muchos la consideran una de las primeras feministas, porque dijo, primero, ni corsets, ni nada que me haga ver más flaca, ni más bonita, ni más nada. Yo soy bonita como soy, y lo era. Bueno, segundo, vamos a volver a la danza de la naturaleza, a lo que ella consideraba la danza primigenia. También como Václav Nijinsky empezó a mirar las ánforas griegas y los frisos y todo este asunto, toda esta iconografía y todo este arte griego para buscar lo que ella creía que era la danza del mundo, la danza verdadera, hasta que llega, no estoy muy segura si es al oráculo de Delfos, a las ruinas del oráculo de Delfos, no estoy muy segura, pero es a un sitio en Grecia y ella los registra en su diario y dice, aquí me di cuenta que yo por más que busque la danza del mundo y crea que está en la danza griega, jamás llegaré, porque no nací aquí, yo soy norteamericana, soy de allá, mi cuerpo se formó allá, tengo otra cosa, un poco me equivoqué, ese ideal no existe, entonces ¿quién soy? Y vuelve la mirada a su cuerpo tal como es. Y también predica eso, el cuerpo hay que mostrarlo tal como es, casi que si por ella fuera hubiera bailado desnuda, pero ya eso hubiera sido el mayor escándalo. Pero eso decía, las mujeres somos así, esta mujer es así, y así es como voy a bailar. Y en ese sentido, pateó por completo el concepto de belleza y de cuerpo en la danza. Muchos decían que realmente no era artista, sino una exhibicionista, y tenía muy buena suerte, pero yo sí, por supuesto, creo que era muy artista. Además, ella también estalla el concepto de la escena y toda esta parafernalia que acabamos de ver en los vestuarios de Nijinsky y de la Pavlova, ella lo minimaliza y lo vuelve algo donde sea posible ver la belleza del cuerpo. La nueva antigua danza, ¿no? Ella buscaba una nueva danza que tuviera sus raíces en lo que ella creía que eran las danzas antiguas. Isadora incluso conoció a Nijinsky y le dijo algo así como, de usted y yo saldría un hijo que sería el bailarín perfecto. Y como a Nijinsky no le importaba, yo creo que ni la miró, pero bueno. Pero casualmente los dos iban tras el mismo ideal, de alguna manera. No sé si es correcto decir el mismo ideal, pero sí tenían una búsqueda más allá de esa ética de cuerpo, de esa propuesta de cuerpo imperante en Occidente, además imperante desde el imperio. Bien. Ahora sí, entonces hablamos de danza moderna. Por eso les digo, Isadora Duncan, algunos la consideran la madre de la danza moderna, algunos no, algunos dicen sí, pero ella no hizo lo que hizo Luis XIV, ni lo que hicieron estos personajes de los que vamos a hablar, no sistematizó esa manera de bailar y de llegar a un cuerpo y a una manera de mover el cuerpo. Ella cuenta que inventó una cantidad de ejercicios, además hizo una escuela de niñas, que sobreviven algunas cosas, pero no sistematizó nada, no creó unas posiciones, no creó digamos como un lenguaje cerrado que diera cuenta de su técnica. Entonces por eso hay algunos centros en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos, que se hacen llamar los centros pues, de escuelas de Isadora Duncan, porque una alumna suya la fundó, lo que sea,
pero en ningún lado realmente existe toda esta, digamos, colección y sistematización de ejercicios y de posiciones como lo vemos en el ballet. Hay montones de libros de ballet donde ves las posiciones exactamente, ¿cierto? O de libros de danza contemporánea, las posiciones y los ejercicios que te van a hacer llegar a ese cuerpo ideal y a ese movimiento ideal. Isadora no. No se sabe si lo hizo, no lo hizo, si los hermanos se lo escondieron, no lo sabemos. Bueno, entonces la danza moderna se ubica en los inicios así muy por encima del siglo XX hasta finales de los años 60. Vamos a empezar a hablar de Ruth Saint-Denis y Loie Fuller, que si bien no eran bailarinas clásicas, Ruth Saint-Denis creo que sí se entrenó dentro del ballet clásico, Loie Fuller no, pero buscaron otro cuerpo a través del artificio puesto sobre el cuerpo. Ruth Saint-Denis buscaba en toda esta fiebre pues orientalista, europea y norteamericana, bailar como diosas, bailar como dioses, crear personajes, entonces era un medio camino entre personajes teatrales que bailaban, y ella decía que recreaba pues danzas de la diosa Isis y todo eso, pero no era que se hubiera ido a Egipto a investigar si había danzas de Isis, sino que ella se las creaba, se las imaginaba y llenaba su cuerpo de toda esta parafernalia y de todo el disfraz. Y Loie Fuller empezó a experimentar con telas y con luces. Entonces hacía que su cuerpo se perdiera como cuerpo dentro de todos esos dispositivos y creara flores y formas y cosas así. Entonces es un cuerpo que no existe como el cuerpo entendido como cuerpo, sino que es un detonante interno de toda esta parafernalia que crea movimiento. Sin embargo, ellas dos tampoco sistematizaron una técnica. Empezamos aquí sí con una de las grandes artistas del siglo XX, considerada al nivel de Picasso en Estados Unidos y en Europa, al nivel de Picasso, al nivel de Stravinsky, al nivel de Dalí, etcétera, que es Martha Graham. Martha Graham, alumna de Ruth Saint-Denis, con unas capacidades físicas importantes, si bien no sujetas por el ballet, no sabemos por qué no estudió ballet clásico. Martha Graham empezó a los 16 años a bailar, una edad considerada vieja, ¿cierto? Los cánones de los que acabamos de hablar, los 16 años ya es señor. En la película que les cuento de Nijinsky hay una escena muy divertida donde Sergei Diaghilev, que lo interpreta Alan Bates, el de Psicosis, ¿cierto? Hola, le dice a un botones de un... Tienes muy fuerte la espalda, puedes ser bailarín. ¿Qué edad tienes? 12 años, señor. Ah, muy viejo. Bueno, Isadora Duncan, Martha Graham empieza a los 16. Esta frase no es de ella, el hombre expresa su pensamiento bailando, es de un libro que se llama... Ah, bueno. Hola. Ah, bueno, listo. Listo. Esta frase no es de ella, es de un libro que se llama La danza moderna, porque Martha Graham hizo lo mismo que Isadora Duncan. Quitó las zapatillas, quitó todos los dispositivos que apretaban el cuerpo y empezó a buscar otra manera de bailar con su cuerpo, y sin embargo sigue siendo un cuerpo ideal. Ah, perdón, esta es la bruja. Y sigue siendo un cuerpo ideal porque requiere extensión, fuerza, etc. Pero Martha Graham lo que hizo fue sistematizar una técnica que se conoce como la técnica Graham y que dio paso a todas las técnicas de danza moderna. Hay otra cantidad de creadores de técnicas de danza. Podemos hablar de Horton, José Limón, que lo tenemos ahorita, Charles Whitman, Eric Hawkins, etc. Y Martha Graham se fue de estos cuentecitos de hadas y todo eso
y aterrizó el bailarín y dijo, no, el ideal no está allá, el ideal no está en esos seres alados, no, el ideal es los hombres y las mujeres fuertes de Norteamérica. Y ella empieza a pensar además y a través de sus coreografías, primero a experimentar con las leyendas de mujeres como Judith, como Ruth, etc. Pero luego empieza a hablar de la guerra y hace una coreografía hermosa sobre las mujeres de la Guerra Civil Española, de la Primera Guerra Mundial. O sea, empieza a hablar de su tiempo, de su ser mujer y de el ser humano a través de la danza. Entonces aterriza. Y tanto aterriza que crea una técnica en el piso, ¿cierto? Además de quitarse los zapatos, Martha Graham se le olvida, no se le olvida por supuesto, pero este concepto de elevar el cuerpo y hacerlo etéreo, ¡pah!, lo baja y empieza a trabajar a ras de piso. Claro, al principio como toda se considera una loca, pero ahora es considerada una de las grandes maestras. A la vez en Europa, Mary Dickman, la bruja alemana, piensa lo mismo, pero vuelve además con este personaje que se llama la bruja a este concepto de la mujer chamánica, ¿cierto? Y de la mujer, mujer. Fíjense que ninguna de ellas es ni excesivamente flaca, ni excesivamente nada, ni tiene ningún dispositivo que la haga más alta, ni más flaca, ni más nada. Son mujeres efectivamente muy fuertes porque es una técnica cerrada que también tiene un cuerpo ideal y dice, el cuerpo ideal es ese, fuerte, reflexivo, flexible, inteligente, etc. Pero es un cuerpo ideal. ¡Au! Bien, Ted Shawn, otro representante de la danza moderna, que busca ese cuerpo ideal, fíjense que acabamos de hablar de mujeres, en hombres. Entonces, además, parten un poco el concepto de la más importante es la mujer, el hombre carga a la mujer, la hace girar, que es el concepto de la relación en la danza clásica. No, él le da relieve al hombre y aprovecha, digamos, la testosterona, así como José Limón, que además sigue aterrizando el cuerpo y se crea una técnica que se llama caída y recuperación, como ya no me elevo, sino que me caigo y me vuelvo a parar. Entonces son otros conceptos del cuerpo, donde el cuerpo lo vemos elevado y de pronto está a favor, no en contra, sino a favor de la ley de gravedad. Merce Cunningham y John Cage son el quiebre, porque de todas maneras estos personajes de los que acabamos de hablar, Graham, Limón, etc., siguen sirviéndose del dispositivo escénico de contar una historia de manera con narrativa aristotélica, aunque la danza sea tan sumamente abstracta. Y Merce Cunningham, norteamericano, alumno de Martha Graham, dice, qué pereza contar historias, me importa un carajo y yo no quiero ser ningún príncipe, ni quiero ser ningún héroe, ni nada, me interesa el movimiento, me interesa cómo se mueve el cuerpo, cómo se mueve, hacia dónde, qué lo mueve. Y además vienen los cuerpos asexuados. En Merce Cunningham ya no hay hombres y mujeres, hay cuerpos fuertes, flexibles, etc. Todavía tenemos un ideal de cuerpo. John Cage destroza completamente el concepto de la música y empieza a experimentar con el ruido y con el silencio, de tal manera que aquí hay un quiebre importante. Voy a brincarme esto, Ricardo, porque no es tan importante. Y vamos a la danza contemporánea. Y ahí estalla el concepto del cuerpo. Estos personajes, aquí ven un personaje clave, que es Steve Paxton, se une con otra cantidad de bailarines, alumnos de Merce Cunningham y Martha Graham, que quizá como alumnos no fueron, digamos como bailarines no fueron los más brillantes dentro de esas técnicas, pero dijeron, ¿qué me importa? A mí no me importa no ser un cuerpo. Hola, a mí no me importa tener un salto como el de Martha Graham ni como el de Nijinsky, a mí me importa bailar y ya. Y la danza es para todos y es de todo, cualquier cuerpo lo puede. Claro, ¿dónde si no en la década de los 60 iba a estallar semejante concepto? Entonces, Steve Paxton, impulsado también por la revolución sexual, por el rock and roll, la protesta por la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, dice, no más técnicas cerradas. Todo el movimiento es posible, todo el cuerpo es susceptible de moverse y baila todo el mundo, gordos, altos, bajitos, sin pies, sin piernas, negros, blancos, de todos los colores.
y además bailamos en cualquier parte. Entonces, destrozan por completo no solo el concepto de cuerpo perfecto de bailarín, perfecto y bien formado, sino el concepto de la escena. Alquilan, más bien ocupan una iglesia, la Johnston Church Memorial, y allí es donde empiezan a hacer sus funciones, sus experimentos, y le dan igual importancia al proceso que al producto acabado. O sea, producto acabado, la obra, y el proceso de cómo la haces. Y empieza a cambiar no solo el movimiento, sino el cuerpo. Los lugares donde habitan esos cuerpos y bailan esos cuerpos también empiezan a estallarse. Estos personajes, Trisha Brown es una de las pioneras de este movimiento, saca a los bailarines a la calle. Esto se llama Hombre caminando por un edificio, y empiezan a hacer danza en los parques, en los baños, en las casas, en los edificios, en los techos, en donde sea. Todo espacio es susceptible de bailar, de ser bailado. Muy de la mano de Peter Brook. ¿Yo qué hago en esto? Lo descargo. De Peter Brook, que habla, director de teatro, que habla de que todo espacio es susceptible de ser ocupado por el teatro. Bien, y todos los cuerpos, como les decía, bailan. Esta señora se llama Simone Forti y tiene, cuando yo tomé clase con ella tenía 70 años, ahora tendrá 75 y sigue bailando. Y fíjense que no solo el concepto de cuerpo, sino también el de vestuario cambia. Entonces ya pasamos de estos seres perfectos y alados a seres comunes y corrientes, a cualquiera de nosotros. ¿A través de qué? No solamente de las técnicas de las que hablamos, sino de cualquier técnica que permita una formación física, porque sí hay una cosa clave: todo cuerpo tiene que ser entrenado, tienes que estar fuerte, tienes que estar alerta. Y toman de las artes marciales, del yoga y de los deportes. Bien. Y todos los movimientos son posibles. Ya no hay un lenguaje cerrado que me limite y que si yo hice esto no es danza, porque tiene que ser esto. No, no hay un alfabeto. Todos los movimientos son posibles. Aquí vemos cosas de una coreógrafa que se llama Susan Redhorst, y fíjense qué diferencia hay desde el movimiento que vimos al principio de la Pavlova a esto, ¿cierto? Por supuesto, este tipo de la danza contemporánea está tocada por todas las artes, como todo, pero además abre el abanico para considerar que la danza no es solamente privilegio de un cuerpo ideal. ¿Qué hace la danza contemporánea? Cambia la pregunta por el cuerpo y no dice, tú quieres ser bailarín, tienes que alcanzar este cuerpo, sino que pregunta lo siguiente: ¿cuál es su cuerpo? ¿Cómo es? Muéstremelo, conózcalo, y con eso que tiene, baile. Ese es un concepto que todavía en nuestro medio, Medellín, Antioquia, Colombia, no está muy bien entendido, todavía, y sobre todo con los medios de comunicación que nos bombardean con esos cuerpos tan extraños, llenos de siliconas y tan perfectos que no se pueden mover. Es muy raro, es como un bailarín gordo, no, bailarín viejo, no, eso no puede ser. Claro que es. El Buto entra dentro de esta dinámica como la respuesta de Japón a Occidente. Mucha gente dice que el Buto nació a partir de la bomba de Nagasaki y Hiroshima, y algunos butokas como Denis Fujiwara dicen no, el Buto es la respuesta a esa imposición estética de Occidente de que solo hay una belleza y un tipo de cuerpo al que alcanzar. Nosotros creemos en esto y buscamos el movimiento desde la profundidad y de las sombras del alma. No nos interesa la técnica, ni nos interesan los cuerpos perfectos, ni nos interesa la belleza occidental. Bien. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Voy a poner solo dos ejemplos que me tocaron mucho, fueron mis maestros, la compañía Barro Rojo de México, donde este señor de rojo por allá, Francisco Illescas, decía: a mí me interesa bailar con indios, me interesa bailar con esos cuerpos grandes, recios, con esos pies que se agarran a la tierra, a mí no me interesan los ángeles. Igual, nosotros tenemos la gracia o la desgracia de que de todas maneras como bailarines nos formamos bajo esas técnicas de las que no he dejado de hablar. Y Wilson Pico y Clever Viera de Ecuador no solo buscan lo que llamaríamos, decir el cuerpo latinoamericano es una generalidad muy peligrosa,
pero lo que llamaríamos un cuerpo más cercano a sí mismos, pues como ecuatorianos, como suramericanos, sino que también beben de las fuentes que les da su más cercano para ellos que para nosotros su ser indígena o su rastro indígena. Bueno, ya acabé. Ricardo, ya acabé. Solo les quiero mostrar, para hablar de ese estallido del cuerpo. ¿Cuánto tengo, Ricardo? Para saber si bailo yo o no. ¿Así? Sabía que amenazar, pues. Les voy a mostrar una compañía que se llama DV8. Para mí lo que queda es que además les he hablado todo tiempo de técnicas y conceptos de cuerpo, y esa es mi pregunta ahora, creadas y desarrolladas lejos de mí. Europa y Estados Unidos, sí, yo estudié en Europa, no sé qué, pero están lejos de mí, realmente. Realmente están lejos de mi cuerpo. Esta compañía se llama DV8. Es una compañía inglesa. Y no voy a decir nada más, les voy a mostrar un pedazo donde para mí realmente está. Quiero decir el concepto de cuerpo perfecto de un bailarín. Din 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 da da din 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 da da din din. Yo me levi un bel matinetta bella.